Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo tuvieron el fin de semana? ¿Qué hicieron de lindo? ¿Qué hicieron de feo? ¿O están todos con cámara apagada? Bueno, Hola, buenas noches. buenas noches, Lucy. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí esperando, con mucha expectativa esta etapa del taller. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Sonia. Tanto tiempo, Sonia. Hacía mucho no te veía. A Klaus sí, hacía bastante. A Álvaro Sí, profe, también. ahora sí. Bueno, vamos a comenzar esta semana. Esta semana es de Tai Chi Kung. El estilo que vamos a ver es Hatha. Es un estilo en donde lo que predomina es el movimiento de músculos, de tendones y de columna. Eh, es un estilo abreviado, como todos los Tai Chi Kung. Así que lo que vamos a hacer, el objetivo de esta clase en particular, de este día en particular, es dar ciertos conceptos e información con respecto a lo que son disciplinas para que ustedes puedan entender a dónde va dirigido el Tai Chi Kung. Eh, Vamos a ver algunas posturas iniciales de diferentes disciplinas para que ustedes puedan identificarlas al momento en que las ven. Uh, Vamos a darle una referencia histórica, un marco histórico a las disciplinas para que puedan comprender realmente de qué van, porque se habla mucho de disciplinas, pero cuando se empieza a preguntar sobre disciplinas siempre hacemos agua. Y eso no está del todo bien. Hay que tener ciertos parámetros con respecto a las disciplinas. Uh, Vamos a hacer algunos ejercicios en el día de hoy, que son ejercicios para los que ya tienen experiencia en disciplinas, van a decir, otra vez el maestro va a dar estos ejercicios. Y la respuesta es sí, porque siempre es bueno volver a las fuentes. A medida que uno va practicando disciplinas, interiorizándose, los conceptos nuevos van desplazando a los conceptos viejos. Pero ocurre algo muy particular en todas las disciplinas, y es que los primeros conceptos son los que movilizan la disciplina completa, la disciplina en sí. Así que voy a empezar preguntando por quiénes tienen experiencia en disciplinas, aparte de Álvaro y de Klaus, y ahora de Sonia. Experiencia en cualquier disciplina oriental. ¿Nadie? Hola, buenas noches, profe. Yo en Muy medicina buenas china. noches. Evelyn, ok, Sí, medicina china. sí. Bueno, pero eso ya es como disciplina médica. Sí, pero dentro de la formación tuve un año de Tai Chi y de Qigong. Ah, perfectísimo. Entonces sí tienes experiencia. Perfectísimo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo Sí, buenas tengo, noches. buenas noches. Tengo hace mucho tiempo, mucho tiempo de Tai Chi, Ujú, como 30 años, y el maestro se llamaba Liu Pailin. ujú. Y después ahorita en Qigong, estuve un rato antes de la pandemia, bastantes años, yo creo que como 6 años, y luego lo dejé en la pandemia y el año pasado volví a retomar algo de Qigong. Pero Ok. la verdad es que no sé ni qué forma era, no sé, nada más sé que era como levantar y verter el chi y así hacemos, pero Con no, Chinguandinpa, primer gran método de China en Chico. ajá, sí, la verdad es Levantar que, y verter el chi. ajá, no sé bien o sea, de qué escuela bien y cómo está, o sea, no sé. Ujú. Bueno, hay dos líneas o dos corrientes de pensamiento con respecto a las disciplinas. Eh, la corriente más moderna reza que las disciplinas son la estructura física de la medicina tradicional china. Esa es una de las corrientes y es la vertiente más moderna. ¿Por qué es la vertiente más moderna? Porque durante mucha cantidad de tiempo la medicina tradicional china
intervino en las disciplinas para la explicación de los movimientos y para poder explicar cómo están actuando canales, meridianos, puntos de acupuntura. Entonces, esa interacción de la medicina tradicional china junto a las disciplinas generó esta corriente moderna. Corriente moderna que estamos hablando de una modernidad en disciplinas de unos 80 años. No estamos hablando de una modernidad actual. Pero para los practicantes de disciplinas tradicionales antiguas, la medicina tradicional china es un complemento de las disciplinas. Hay cierta pelea entre esos dos conceptos, porque son conceptos básicamente de quién está primero, si el huevo o la gallina. Los que defienden las culturas tradicionales y que vienen de familia en familia, en familia, en familia, en familia, defienden el proyecto del cuerpo y la mente por sobre la medicina, y los que vienen de medicina tradicional china defienden el proyecto de la medicina tradicional por sobre el movimiento del cuerpo y de la mente. ¿Sí? Esas son básicamente las dos formaciones más grandes que van a haber relacionadas entre medicina tradicional china y disciplinas. Ahora, si nosotros hacemos una línea de tiempo y decimos, bueno, estamos en el año 2025, podemos decir 2025, faltan días nomás para eso. Entonces, del 2025, de nuestra era, como se dice actualmente, al inicio de la era, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos? 25. No. A ver, va de vuelta la pregunta. 24. ¿Cuántos? 24. No, va de vuelta la pregunta. Si estamos en el año 2025 de nuestra era, cuando inició la era, ¿cuántos años tenía? 0. Pues en el 2000, ¿no? 0. Entonces, ajá. 0, porque estamos en el año 2025 de la era. El inicio son 0. Entonces, lo que quiero decir es que ya pasamos 2025 años de esta era. Si cualquiera de las disciplinas o la medicina tradicional china hubiese comenzado en el año 0 de esta era, ambos serían milenarios. ¿Es correcto? ¿Por qué serían milenarios? Porque tienen más de 2000 años. 2 veces la unidad de 1000. La medicina china va un poquito más atrás. La medicina china comienza o empieza a surgir en la dinastía Zhou. La dinastía Zhou es año 1200 al 800 antes de nuestra era. Es decir, si tomamos año 1200 y le sumamos los 2025, 3225 años aproximadamente. Si en esa línea de tiempo ubicamos las disciplinas marciales chinas, las tradicionales antiguas, que es el Qigong tradicional antiguo y el Qigong Shaolin, que después vamos a hacer un apartado con respecto a eso, vamos a ver que comenzaron previo a la dinastía Zhou. Para ser más exactos, la medicina tradicional china comenzó en el 800 de la dinastía Zhou. Y el Qigong fue previo a la dinastía Zhou. Pero ¿qué pasa?
Pasa que el Qigong que existía previamente era un Qigong rudimentario, un Qigong de los primeros inicios de preparatoria de soldados. Los primeros ejercicios físicos, las primeras resistencias, las primeras pequeñas formas. Y junto con ese Qigong, con el Qigong tradicional antiguo, porque a partir de la medicina china existe el Qigong tradicional moderno, junto con el Qigong tradicional antiguo, surge el concepto del Wu en salud. Wu en salud es W. Pero es un concepto muy rudimentario, muy chiquitito, muy sutil, quieren decirle. Porque ese pequeño movimiento que comenzó a trabajar con salud, comenzaba con adultos. Y comenzaba con adultos con movimientos de tendones y de músculos a través de repeticiones sucesivas de movimientos. ¿Qué es una repetición sucesiva de movimiento? Me duelen las muñecas, giro muñecas hacia adentro, giro muñecas hacia afuera. Bueno, háganlo 50 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la sucesión de movimientos. Eran movimientos esporádicos con mucha cantidad de repeticiones. Para pincharles el globo de la holística y la salud a muchos, todas las disciplinas orientales son disciplinas de guerra. Todas. No hay una sola que no sea disciplina de guerra. Pero dentro de estas disciplinas se fueron generando casas. Casas son estilos, formas. Y estas casas, estos estilos, estas formas, pertenecían a diferentes familias. Y entonces van a empezar a escuchar y a comprender cuando alguien dice, vamos a estudiar el Qigong de la garra. Vamos a estudiar el Qigong del golpe del elefante. Vamos a estudiar el Qigong de tal cosa. ¿Por qué? Porque los Qigongs estaban fundamentados en la observación de la naturaleza. Cuáles eran los movimientos de los animales, cómo interaccionaban con el entorno y qué tanta fuerza o potencia tenían esos movimientos con respecto a los predadores naturales. Entonces, ¿qué hacía la víbora en tal o cual situación? ¿Qué hacía el caballo en tal o cual situación? ¿Qué hacía el mono en tal o cual situación? Y así sucesivamente. Con muchos de los animales. ¿Cuáles son los animales más importantes? Los del zodíaco. ¿Sí? Y hay toda una historia, cómo es que los animales se fueron ubicando en cada lugar del zodíaco. Eso yo supongo que quizás se lo ha contado la maestra Tere, sobre la carrera de los animales para llegar a... ¿No? ¿No se los contó? Bueno, después le voy a decir a Tere que lo cuente porque ella tiene una forma muy particular de contarlo. Yo soy medio aburrido para esas cosas. Entonces, empezaron a generarse diferentes tipos de casas, diferentes tipos de estilos. Y se empezaron a abrir los conocimientos básicos de las disciplinas marciales chinas. Son, en lo técnico marcial, ¿sí? ¿Sí alguien dijo algo? Perdón. En lo técnico marcial son 9 casas de Qigong, 5 casas de Tai Chi. Una sola estructura de Wushu que abarca esas casas para demostraciones y competencias.
Entonces, cuando nosotros hablamos de Qigong, estamos hablando de Kung Fu. La diferencia radica en traducciones, en malas interpretaciones, en diferentes épocas, en falta de oído, en un montón de cuestiones que en su momento eh, llegaron a hacerse de carácter masivo y todos pensaban que el Kung Fu era una disciplina aparte, una disciplina especial, súper tranquila, súper consciente, con un dominio completo del cuerpo, con un espíritu inquebrantable. Bueno, eso es Qigong. Se difundió mucho en América el Kung Fu, propiamente dicho, por la serie de David Carradine, Kung Fu. Entonces todos veían a un oriental, a una persona con rasgos orientales, pelado o calvo, rapado, que tenía su maestro en las mismas condiciones que tenía un maestro ciego, con un montón de velas en el templo. Y en realidad, lo que se estaba emulando en esa serie, ¿todos recuerdan esa serie? Fue una serie muy conocida, ¿no? Bueno, en esa serie lo que se emulaba en realidad era un monje, y era un monje Shaolin. Y ahora viene esa pequeña diferenciación que quiero hacer. Comienza el Qigong y el Qigong tiene sus casas, su desarrollo. Sigue generándose muchas líneas de Qigong, porque no son solamente 9. 9 son las que se consideran federadas, ¿sí? Que están dentro de la Federación de Wushu China. Y creo, si mal no recuerdo, que el año pasado ingresaron 2 casas más, pero las tradicionales son 9, ¿sí? Y ahí viene una división más. Qigong o Kung Fu, que Kung Fu significa excelencia, eso es el significado de Kung Fu, excelencia, o dicho de una manera más coloquial, hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es lo que significa Kung Fu. Pero Qigong, que se escribe Qigong, se empezó a pronunciar mal y muchas de esas palabras se utiliza la lengua en la punta del paladar. Entonces, en los años 30, los años 40, cuando comenzaron los primeros viajes masivos de Oriente, la comunicación y traer todas esas cosas y los primeros libros que había aquí en Occidente, no había un conocimiento y un criterio completo de lo que se traía la novedad. Como antes del Internet, que cualquier cosa que nos decían nosotros lo comíamos. Y ahora con el Internet y la globalización, lo googleamos, lo buscamos, sí, esto existe, esto no existe y esto es así. Bueno, lo mismo, pero ¿hace cuánto? 80 años atrás, 90 años atrás. Entonces tampoco había formas de corroborar toda esa información, porque no era tan masivo el viaje hacia otros continentes, ¿sí? Y ahí vinieron las primeras deformaciones que se tomaron como ciertas. Una de las deformaciones más clásicas que se tomó como cierta es que hay que dejar la mente en blanco. Que es algo imposible. Que en realidad el concepto es vaciar la mente, no dejarla en blanco. Pero la mala traducción, el traer las cosas, el tratar, incluso con muy buena voluntad, de manera muy efusiva, ¿no? Pero bueno, se fueron generando ciertos errores y esos errores se tomaron como cierto durante mucha cantidad de tiempo. Y hay gente, instructores hoy por hoy, que dicen, vamos a poner la mente en blanco. Quedó grabado en el colectivo, en el inconsciente de las personas, ese tipo de frases. Entonces, ya vimos que tenemos Qigong como guerra, como disciplinas marciales, y como disciplinas deportivas se llama Wushu. W-U-S-H-U. Wushu. Que son las mismas disciplinas marciales, pero traspasadas a la parte deportiva de exhibición y de formas, y de gracia, de cadencia,
de ver quién hace el mejor movimiento del tigre, quién serpentea mejor, quién coloca la punta de los dedos de los pies de la manera más perfecta con respecto a la estructura del cuerpo en L. Todas esas cuestiones son las que atiende el Wushu. Y claramente no es de característica marcial, porque si no, no tendrían protección para realizarlas. Entonces van a ver que en las peleas oficiales todos están protegidos, o si no, lo que se realiza es una forma completa en estilo de danza. Y ya es hasta con coreografía. No sé si vieron alguna competencia internacional de Tai Chi. Ahora ya tienen sus trajes especiales, le ponen música, se mueven al compás de la misma música y van estirando los movimientos y trayéndolos de acuerdo a la música. Y está muy bueno, es sumamente agradable a la vista. Y es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque ya son disciplinas deportivas que llevan muchísimo entrenamiento físico, que no es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora bien, volviendo al Qigong, como disciplina de guerra, esa disciplina de guerra se fue desarrollando, y la característica principal era que los jefes de Estado, los señores y los emperadores, eran los que tenían la primicia. Tal maestro desarrolló tal patada. Quiero el maestro acá, quiero tener la primicia, quiero que mi ejército sea el primero que trabaje con esa patada para poder utilizarlo, y que los demás, los enemigos, no conozcan esa patada, y va a ser nuestra patada secreta. ¿Sí? Sí, Pedro. De ahí viene lo del secreto del dragón. Sí, hay varias cosas. Ahora vemos del dragón. Ahora hablamos del dragón. El dragón tiene mucha mística. Es un gran integrante de la historia, tanto metafísica como las creencias chinas. El dragón es el animal semi-existente más poderoso de todo el horóscopo, de todas las formas existentes, que es el poseedor de la sabiduría universal y tiene la capacidad de estar en los 4 elementos fluyendo en la tierra, que es el quinto, al mismo tiempo. Es como el Avenger de los animales del zodíaco. Hay un trinomio dentro de esos animales del zodíaco, que son la serpiente y el tigre. Entonces tenemos la serpiente, el tigre y el dragón. Ellos son los Avengers, la tortuga negra, Thanos. Como para hacer una pequeña referencia de Marvel. Y eso que no me gustan mucho los animes. Pero bueno, pero para que se entienda en tiempos modernos. Tenemos el Qigong. El Qigong se fue desarrollando. Los emperadores fueron tomando ese Qigong. Fueron armando líneas especiales de Qigong para la guerra. Y se enfrentaron al primer problema de la guerra. Y no es que se habían enfrentado ahora, no es que por el Qigong se enfrentaron, no. Ya tenían ese problema. Ya era una cuestión de observación eso. Pero ahora tomaron la decisión de hacer algo con respecto a eso. La gente, los soldados, se morían. Tan claro como en cualquier guerra, ¿no? Los soldados se morían. Los que no se morían quedaban mutilados, seriamente heridos, con problemas psicológicos. Ahora diríamos eso, ¿no? En otro momento diríamos que quedaban turulatos, estaban re locos los muchachos. Pero bueno, tenían esos problemas, que son los problemas que trae la guerra, ¿no? Ansiedades, insomnios, pesadillas, recuerdos, el olor de la muerte alrededor, y todo ese tipo de cosas que, a pesar de que nosotros ahora creemos que es cruento, en la antigüedad era mucho más cruento que ahora.
Era quizás mucho más palpable que ahora. Ahí comenzó a surgir la línea del Qigong como salud. Y estamos hablando aproximadamente 200 años antes de nuestra era. Pero ¿quiénes tenían la esfera del dragón? Vamos a decirlo de esa manera para que ingresemos en la mística del relato. ¿Quiénes tenían la esfera del dragón? Había un grupo de monjes, había unos ñatos, unos güey, unos chabones, unos pibes, que eran superstars. Es decir, este grupo que estaba en el centro de China, en donde existía un solo templo, en el que nadie había podido ingresar, el que había soportado guerras pero no participado en las guerras, tenían el primer secreto de la esfera del dragón. ¿Qué es el secreto que buscan hoy por hoy todos los estados? Todos los estados del mundo buscan ese mismo secreto y tenían superguerreros. Y aparte de tener superguerreros, tenían superguerreros que no se enfermaban. Y estamos hablando del templo Luohan Shaolin. En ese momento comenzaron a haber, entre comillas, negociaciones desde los aspectos más acaudalados de China para permitir que algunos generales entren a estudiar dentro del templo Shaolin y así empezar a generar supersoldados para los ejércitos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así es como se empezó a difundir la cultura Shaolin. Y la cultura Shaolin es totalmente taoísta hasta ese entonces. En ese mismo momento en que se conocía popularmente el taoísmo, porque el taoísmo también floreció en la época de Zhou. En ese mismo momento comenzaron a surgir dentro de China los movimientos budistas. Y en esa apertura de puertas del templo Luohan, ingresaron para los conocimientos de salud grupos del budismo tibetano. Y así fue como se formó el budismo taoísta Shaolin. Y a partir de ese momento siempre fue así. Mezcla de religión, mezcla de guerra, mezcla de conocimiento, mezcla de cultura física, mezcla de salud. Y en la parte de guerra, o en la parte de, sí, cultura física, porque en realidad es parte de la cultura física y desde ahí, desde esa cultura de Shaolin es donde surgen muchísimos, pero muchísimos movimientos de cultura física en el mundo, como Feldenkrais, como... ahora se me fue cómo se llama esto que hacen ejercicio con el peso corporal. Calistenia. Calistenia. Los primeros calisténicos fueron los Shaolines. Que aparte de hacer todo con el peso corporal, llegaron a triplicar el peso corporal con troncos.
Hoy por hoy no lo podemos hacer. Hoy no hay nadie en realidad que lo haga. Dentro del templo tampoco hay en este momento gente que maneje tanto volumen de peso físico para entrenamiento. A medida que la humanidad sigue evolucionando, vamos perdiendo algunas aptitudes. Si hoy por hoy ponemos, no sé, boxeadores de peso completo a pelear con señores medievales, ganan los señores medievales. La estructura física, el curtido del cuerpo, la cantidad de fuerza que tenían que hacer, cargar los yelmos, la cota de malla, las espadas, los cascos, los bolsos. No, mira, no sé si alguna vez levantaron una cota de mallas, pero una cota de mallas pesa alrededor de 80 kilos, y eso lo tenían todo el tiempo como si uno usase una playera, una camiseta, una remera. Era lo más normal. Imagínense todos los días estar con una sudadera de 80 kilos en el verano y diciendo, bueno, me voy a ir a tomar unos drinks con mis amigos. Está medio heavy metal, ¿no? Volviendo a lo que estábamos diciendo, el Qigong empezó a alimentarse del Shaolin, y el Shaolin comenzó a alimentarse del Qigong. Y así es como surge el Qigong Shaolin. Los primeros métodos más importantes que perduran hasta ahora, de los cuales hay una buena cantidad de métodos, muchos de ellos se hacen a puerta cerrada, es decir, no hay una observación pública de esos métodos, se llaman los métodos de la camisa de hierro. Y se van a acordar quizás los que les gusta el cine de acción y esas cosas, de algunas Maestro, películas no muy bien logradas. Sí, Lucy. maestro, ¿métodos de qué? No lo escuché, perdón. Métodos de camisa de hierro. Ah, ok, gracias. Los que les gustan el cine de acción y las películas y ese tipo de cosas, han aparecido algunas películas no muy bien logradas, la verdad que no muy bien logradas, así de entre casas les diría que bastante pedorras esas películas, en donde aparecía el hombre del puño de hierro, el hombre de la espada de hierro, todo vinculado con el hierro porque no se utilizaba el acero, se utilizaba el hierro. Si no hubiese sido las camisas de acero. Y esos métodos son métodos que requieren, aparte de muchísima práctica física, muchísima cantidad de horas, requieren muchísima calidad de pensamiento. Trasladado a los tiempos actuales, les diría que sería una especie de adolescente gamer en cuanto a la estructura mental. Solamente pienso en eso, solamente veo eso, como eso, duermo eso, hago eso y solamente en eso, que es lo que está pasando con esa generación. Mamadísimos. Con ese mismo pensamiento, pero corriendo en el bosque y todo ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa así medio exótica. Esos métodos son métodos muy fuertes y realmente necesitan una concentración y una liberación del pensamiento muy grande. Porque esos métodos tienen, por ejemplo, el método de las 7 espadas, no sé si ustedes lo conocen, seguramente lo habrán visto en algún video o en algún documental o en algo, en donde son monjes que se empiezan a poner lanzas en las coyunturas y los empiezan a levantar en el aire con las puntas de las lanzas, sin tener ningún tipo de lastimadura, sin tener ningún tipo de laceración y esas cosas. ¿Existe? Sí, existe. ¿Es real? Sí, es real. Se hace mucho dentro del Luohan la demostración de la aguja en el vidrio. No sé si alguna vez lo vieron. La aguja en el vidrio es tomar una aguja, concentrarse en el movimiento, concentrarse en la cantidad de fuerza que necesitan ejercer
y tener la suficiente velocidad para generar la suficiente potencia para que una aguja quede clavada en el vidrio. Y se han visto videos de personas que quedan ahí, la aguja en el medio, así, el vidrio y la aguja en el medio, tirada con la mano. Requiere mucha concentración, mucha práctica, lo mismo que estar rompiendo 300, 400 ladrillos con la cabeza. Esas demostraciones de fuerza que uno ve en el karate actualmente, es decir, bueno, pongo los 4 bloques y los 4 bloques... Bueno, eso era un martes cualquiera, en el templo Luohan, siguen siendo en algunos aspectos. La idea de hablar del Luohan es porque de ahí comenzaron a salir los métodos de salud, pero no como métodos de salud, sino que se les daban curaciones a los soldados. Los generales que entraban ahí absorbían esa información, se la llevaban a sus inferiores de rango y empezaron a utilizar esa información para curar a los soldados. Obviamente no iban a curar a los que se murieron, ¿no? Pero sí a los que tenían alguna amputación. Hay información de esa época de las primeras prótesis. Fíjese qué importante con respecto a la salud. Está bien, prótesis de madera, prótesis de bambú, pero prótesis al fin. Había gente que caminaba con una pata de bambú. ¿Es mucho, es poco? Es muchísimo. Para la época es muchísimo. Hoy por hoy sigue siendo mucho. Porque a pesar de que la ciencia médica sigue creciendo a pasos agigantados, hoy por hoy las prótesis siguen siendo eso, si no le ponemos la robótica y unos cuantos miles de dólares arriba. Y en líneas generales, esos cuantos miles de dólares arriba sugieren en elementos más livianos, metales más flexibles y ese tipo de cuestiones, más aerodinámicos, con cierto arqueo para poder tener resistencia al caminar y que no molesten la columna y esas cosas. Pero sigue siendo el bambú en la pata, básicamente. Así que eso, en tanta cantidad de miles de años, no ha cambiado demasiado. A partir de ahí, a partir de la interacción con el Luohan, comienzan las primeras curaciones dentro de los ejércitos, y a partir de esas primeras curaciones dentro de los ejércitos, empezaron algunas casas a generar el mismo movimiento de fuerza del chi, en concepto de chi para la guerra, utilizándolo para comenzar a sanar a los ejércitos. Y a partir de ahí comenzó la primer observación preventiva de la utilidad del chi para fortalecer aún más a las personas y que ciertos aspectos de la guerra no los afecten, ni mental ni físicamente. ¿Se logró? Yo creo que no. Yo creo que no. Quizás lo que se obtuvo fue una mayor resistencia. Y eso ya es mucho. Siguió pasando el tiempo. Ya ingresamos a nuestra era. Y estaban diezmados los ejércitos. Cuando los ejércitos de los señores se diezman, significan que hay escasez de soldados. Comprar ejércitos es muy costoso. Y en esa época también. Pero había que utilizar recursos. ¿Y cuál era el único recurso que quedaba mientras se recuperaban los ejércitos y crecían los niños? Los niños varones. A ver quién puede
observar la situación. Hay pocos hombres, por lo tanto no hay hombres para la guerra. Los que hay son niños, Las mujeres. Mujeres. las mujeres. Las mujeres. ¿Y cómo comenzó la mujer a intervenir dentro de la guerra china? A través de dagas que se fueron transformando, son las dagas dobles del Wushu, y a través de abanicos, que esos abanicos contenían filo, y utilizaban el abanico como herramienta de guerra. Más acá en el tiempo, porque eso lo fueron usando como estrategias secretas. Llegaban ejércitos, tenían que abastecerse adentro de algún poblado y las mujeres utilizaban eso para el envenenamiento, la seducción para atravesar las dagas y mira, te estoy mirando con el abanico y te corté el cogote. Bueno, básicamente eso. Pero más acá en el tiempo, y ya estamos hablando del año 800 de esta era, empezó a existir el movimiento en donde las mujeres empezaban a bailar con formas definidas. Y esto no se suele enseñar porque en el pensamiento oriental tiene cierto grado de no puede ser que las mujeres hayan hecho esto porque somos una sociedad increíblemente machista. Las mujeres fueron las que empezaron a desarrollar las primeras técnicas, son técnicas rudimentarias, de Tai Chi. De Tai Chi como danza. A partir de ahí, y con la observación de esos movimientos rudimentarios que eran similares al Qigong, pero con la cadencia de una danza, comenzaron a surgir las 5 grandes casas de Tai Chi. Y comenzaron a surgir como surgen todas las casas y cosas en la actualidad, porque ya estamos llegando más aquí en el tiempo. La primera casa de Tai Chi fue el Tai Chi Chen. El maestro Chen desarrolló un Tai Chi con 86 movimientos. Después del Tai Chi Chen, comenzó a desarrollarse la casa del Tai Chi Yang, que el joven Yang era el mejor alumno del maestro Chen. Desarrolló movimientos, vio percepciones diferentes con respecto al Tai Chi, se abrió de la escuela de su maestro y generó su propia escuela. Después vino la escuela Wu. La escuela Wu tiene 2 vertientes. Y a medida que se fueron abriendo escuelas, fueron bajando la cantidad de movimientos. En Tai Chi, la forma es extensa. La forma abarca todos los movimientos. En Qigong, la forma es más breve y la forma abarca todos los movimientos. La diferencia de práctica entre uno y otro, básicamente, es que en Qigong se estudia una forma completa. En Tai Chi se estudian movimientos que conforman, que son partes de una forma y que fueron modificándose, perfeccionándose. Por eso cuando ustedes ven una competencia de Tai Chi, tiene un número lo que están haciendo. Y ese número corresponde al número de movimiento. La escuela más extensa es la Tai Chi Chen. La escuela media en cantidad de extensión es la Wu. Hay otras 2 escuelas. La realidad es que en este momento se me fueron las cabras, se me fue el avión y no recuerdo el nombre de las escuelas, pero después igual se los voy a pasar. Pero estamos hablando de escuelas clásicas.
o de las grandes escuelas. Independientemente de esas grandes escuelas, existen otras escuelas con diversos estilos de Qigong y diversos estilos de Tai Chi. Innumerables. Innumerables. A partir del Tai Chi, y esto es muy importante, comienza un momento, un tiempo, en donde el Qigong se relaja. ¿Por qué? Porque fue muy, muy bien aceptado el Tai Chi en la sociedad. Entonces, se generó la moda y todos querían practicar Tai Chi porque era lo nuevo, era lo moderno. El Qigong quedó un cachito relegado, pero le permitió descansar. Los maestros fueron profundizando en las formas que tenían. Y ese Qigong, que conocemos como antiguo en lo que es la modernidad, empezó a tener una consistencia diferente porque se le incorporó ya en ese momento la medicina tradicional china. Entonces ya la consistencia física iba con una observación médica. Y a partir de ese momento comienzan a abrirse las casas en casas marciales y en casas orientadas a la salud. Tan importante fue el surgimiento de las casas orientadas a la salud, que desde hace un buen tiempo vos podías estudiar Qigong de guerra o Qigong reconstructivo, regenerativo. Y ahora, más acá en el tiempo, hace unos... Antes es previo a la pandemia, surge el concepto y la federación lo acepta y se genera una nueva federación de Health Qigong. Ya utilizando el idioma inglés, ya generando un entorno global, ya incorporándose al Health and Wellness, surge el Health Qigong, Qigong para la salud. Tai Chi Kung, porque hasta ahora hablamos de Qigong y Tai Chi. A medida que se fue desarrollando el Qigong para la salud, entre el Tai Chi y el Qigong, surgieron métodos breves, formas breves. Esa es la forma correcta de decirlo, formas breves. Porque al ser breve no generaban método. Y al no generar método, no generaban teoría. Y al no tener teoría, estaban sujetos a teorías externas. Teorías ya existentes. No había un pensamiento profundo dentro del movimiento del Tai Chi Kung. Pero sí había un pensamiento muy profundo, y hay un pensamiento muy profundo en cuanto al concepto de utilidad en salud del Tai Chi Kung. Porque el Tai Chi Kung tiene la característica de ser métodos breves, chiquititos, formitas, cortas, que apuntan a una sola cosa en particular. Y ahí surge lo que se conoce como Tai Chi Kung, que es una mezcla entre la fuerza energética del Chi Kung y el traslado sutil de la energía y la cadencia del Tai Chi. ¿Por qué siempre se asocia que es más fuerte el Chi Kung que el Tai Chi? Sencillamente porque el Chi Kung inició siendo rudo. Y el Tai Chi inició siendo una forma de característica paisana. Esa es la única diferencia. ¿Sí hay diferencias de postura? Sí. ¿Sí hay diferencias de aperturas? Sí. ¿Sí hay diferencias en los movimientos circulares del cuerpo? Sí.
Sí hay diferencias en cuanto a la fuerza que se utiliza dentro de la metodología, sí. Pero eso ya es un estudio más profundo, porque a priori y a simple vista, las diferencias son muy pocas. Para los que van a ser practicantes iniciales, las diferencias son mínimas. Entonces, en ese intermedio es donde ingresa el Tai Chi. Fuerza, cadencia, concepto, sustancia, esencia, utilidad. Mezcla lo bueno y breve, conciso, concreto. Entonces, una persona o una familia o toda una casta entera se han dedicado a desarrollar diferentes formas breves, sin sujetarse a las teorías. ¿Por qué sin sujetarse a las teorías? Porque las teorías ya existen. La teoría de los elementos existe, la teoría del yin y el yang existe, la teoría de los canales y meridianos existe, la transformación del chi existe, los puntos de acupuntura ya existen. Entonces, sobre lo que ya existe, desarrollo esto. No, bueno, pero ¿cuál es la teoría que tiene esta línea de Tai Chi Kung? No tiene ninguna teoría propia. No rompe con los esquemas absolutamente de nada ni de nadie. No voy a presentar un movimiento en donde voy a decir que el chi frío va a ser superior al chi caliente y vamos a congelarlo en los movimientos. No voy a salir con una locura que va contra toda la información de chi cálido contra chi frío. No voy a hacer eso. Voy a utilizar lo que ya existe con una buena observación y voy a generar un método abreviado. Y así comenzó Chinen. ¿Quién es? Elvira. Elvira es quien había estudiado Chinen. Así comenzó Chinen Chikun. Chinen Chikun comenzó con un método abreviado de Tai Chi Kung, que fue el Tai Chi Kung estilo Pang. Sí, del doctor. Sí, Pang Heming, sí. Chinen Chikun es una de las casas más modernas de Chikun. Y es una de las casas más modernas y hoy por hoy es una de las casas más importantes. ¿Por qué es una de las casas más importantes? Porque es la única disciplina de Qigong que tuvo un hospital propio. Porque la persona que desarrolló ese método, el doctor Pang, para los que no lo saben, aparte de ser médico alópata, era médico de medicina tradicional china, pero eso no es lo importante. Aunque ustedes van a decir, ¿cómo no va a ser importante que haya sido médico de las dos cosas para desarrollar un método de la salud? No, lo importante es que fue el secretario de salud de China. Porque si hubiese sido el Pedro el Zapatero, no le hubiesen dado 5 de pelota para desarrollar algo y mucho menos para colocar un hospital. Entonces, sí es importante la posición que tenía el doctor Pang. Huaxia Center, fue el único hospital libre de medicamentos de todo el mundo. Y en ese hospital se ingresaba solamente a practicar primer gran método, el Feng Chi Wan Lin Fa. Existe todo un registro de eso, porque fue el único método que tuvo mediciones alopáticas. Porque al ser el doctor Pang, médico alópata, lo que hizo fue hacer los exámenes de rutinas rudimentarios de la época. De la época, volvamos a lo mismo, porque hay gente que fantasea y dice, no, le hicieron ultrasonido. No, le hicieron ultrasonido a nadie, no se hacía ultrasonido en ese momento. De la época, le hicieron los exámenes rudimentarios de rutina al ingresar a la mitad del tratamiento y al salir. Y eso arrojó un índice de sanación por encima del 93% real y concreto, físico, en todas las patologías. La gente que entraba sin caminar salía caminando. Se reconstituían órganos, se reconstituía la mente, la psique. Hubieron acontecimientos y el hospital cerró.
y no se volvió a abrir. Hoy por hoy en China existen varios lugares que intentan emular al Hospital Wax. Aún no se ha logrado. Para los que tienen algún interés en esa información, yo tengo los análisis del Hospital Wax. Los puedo subir. Dudas, preguntas, consultas, porque hice un monólogo extenso. Y a mí no me cuesta hablar demasiado. Maestro, esta información me supongo que nos la va a hacer también llegar. Yo estuve tomando nota, pero está bastante interesante y pues usted va de largo muy ordenado, como una marca del tiempo, ¿verdad? Una historia de la secuencia del Tai Chi. ¿Esto nos lo va a Sí, mandar? sí, se los voy a Oh, mandar. perfecto, gracias. Profesor, Voy a subir también a la plataforma la información del Hospital Wax, para que la tengan. Sí, dime, Álvaro. cuando hablamos de métodos de ejercicios internos y de ejercicios externos, ¿cómo podríamos entenderlo? Bueno, eso es muy simple. El ejercicio externo es todo aquel ejercicio en donde el chi se exhala. Es decir, yo voy a utilizar toda mi fuerza y toda mi carga energética para hacer algo afuera. Para golpear, para romper, para abrir. Físicamente, mentalmente voy a estar intentando hacer la fuerza para eso. Un método de los que tú conoces, que es externo, es sostener la montaña. Toda la fuerza que utiliza el cuerpo en tensión es para sostener las montañas. Porque si no las sostengo y las suelto en el concepto, se caen y me aplastan. ¿Sí? Entonces sostengo la montaña y no estoy involucrando mi mente en el interior. No estoy utilizando el ejercicio para fortalecer mi interior y para movilizar el chi de los órganos. Entonces es un método externo. Sostengo y fortalezco músculos. Las capas de los músculos, capa de piel, capa de músculos, capa de tendones, se considera la primera capa y es una capa externa. A partir de ahí, los músculos interiores y huesos comienzan a ser la capa intermedia y los órganos en la capa interior. Los métodos internos son aquellos que la mente lleva a un movimiento interior del chi, no un movimiento exterior. Esa es básicamente la diferencia entre formas o métodos exteriores o interiores. Pero siempre es con movimiento, ¿no? Siempre es con movimiento. Hay muchos ejercicios dentro de las disciplinas que son estáticos, que el movimiento es un movimiento mental, un movimiento del yen. Pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Ese movimiento mental es hacia afuera o es hacia adentro? El ejemplo más simple es, estoy pensando, ojalá que me calme, ojalá que me calme, ojalá que me calme, cuento hasta 10, 1, 2, 3, 4. Estoy trabajando con mi interior. Estoy trabajando conmigo, hacia adentro. Yo me tengo que calmar. Mi cuerpo se tiene que calmar. Mi organismo se tiene que calmar. Todo mi cuerpo interior se tiene que relajar. Y cuento para tener paciencia. Yo, hacia adentro. ¿Sí? Eso es interno. El yen externo es cuando uno está mirando a alguien y está pensando, ¿lo puedo decir de la manera más brusca? Pinche pendejo, ojalá se parta la madre. Pinche pendejo, ojalá se parta la madre. Estoy llevando mi yen por fuera, no tiene nada que ver conmigo. Estoy ejerciendo una fuerza exterior. Es eso. Ok, bien. Vieron que a veces ese tipo de explicaciones son mucho más prácticas que Sí. la teoría en sí, ¿no? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, Elvira, tenías ahí la mano levantada.
Sí, nada más como para tener, como para entender mejor. O Ujú, sea, este método del que nos vas a explicar en este módulo, o sea, ujú. entonces va a ser como la combinación del Qigong más el Tai Chi, y es lo que llamas Chin en Qigong. No, A no. ver, Shinen Chikun pertenece al Chikun. ah, Es una casa dentro de los métodos de salud del Chikun. Y es la casa más moderna. Lo ok. que vamos a ver es Tai Chi Kung estilo Hatsa. Y es una cruza muy definida entre el Qigong y el Tai Chi, orientado a la recuperación física. Es una forma breve, no llega a ser método, es forma breve, pero esa forma breve es muy intensa. ¿Se ¿Cómo aplica se para qué? llama? ¿Cómo se llama Tai Chi Kung. ¿Cómo? Tai Chi Kung. Tai Chi, igual que el Tai Chi, Kung, Kung. Gong. Y Aquí esa en es América a la todo se le forma. pone Kung con K Ajá. y está mal. Es Tai Chi Gong. Y esa va a ser la forma breve como para sanar. Exactamente. Es una forma breve para la recuperación física, mejorar la estructura física y en el caso de utilizarlo correctamente van a sanar la estructura física. Todos los métodos de Qigong, todos los métodos orientales tienden naturalmente a recuperar el cuerpo, porque a medida que el cuerpo se fortalece y la mente se enfoca, sube el sistema inmunológico y se empiezan a fortalecer las coyunturas, se empieza a cambiar la respiración y se empiezan a fortalecer los músculos. Por lo tanto, todo sirve para la recuperación. Ocurre que la observación cambia. Nada más que eso. Pero si ustedes hacen boxeo, pensando en que ese boxeo que están estudiando, que están practicando, les va a permitir fortalecerse, les va a permitir sanar algunas cuestiones, van a liberar emociones a través de los golpes, haciéndolo externo e interno a la forma de boxeo. Sí, es correcto. ¿Sirve? Sí, pero estoy estudiando boxeo, sí que tiene que ver. Es la aplicación del Chen lo que va a modificar eso. Cuando nosotros tengamos una comprensión muy clara de que nuestro pensamiento es formador, es creador, que nuestro pensamiento hace la diferencia en cada una de las cosas que realizamos en nuestra vida, vamos a poder apuntar a una observación más delicada, más detallada. Y si esa observación la podemos vincular a ese factor de creación de nuestra mente, vamos a lograr cosas superlativas. Otra Nosotros preguntita. vivimos... Sí, disculpen. Sí. Otra preguntita. Ujú. La diferencia entonces entre el Tai Chi y el Qigong. Uno dijiste que era como movimientos, como partes de una forma. Y el Qigong, Ok. El Qigong es una forma que se estudia completa, porque es una forma abreviada con respecto al Tai Chi. El Tai Chi es muy extenso y cada forma es un movimiento. Por lo tanto, dentro del Tai Chi se aprenden movimientos. Ustedes van a encontrar lugares en donde te enseñan tal, tal, tal y tal movimiento. Y no te enseñan el resto, porque no se dedican a estudiar esos movimientos. Es más, quizás ni los conozcan. No los conozcan de práctica, a eso me refiero, de algo cotidiano. Y está bien. entonces Como uno el que, es, es como el que, es como el que estudia Qigong. Uno no puede estudiar todas las líneas de Qigong que hay. Estudia una línea y se perfecciona sobre esa línea. Quizás estudia una segunda línea porque los métodos son más abreviados, son más cortos. Pero en Tai Chi ya es más difícil. Estudiar 2 líneas de Tai Chi, la única forma es estudiar 2 o 3 movimientos de uno y 2 o 3 movimientos del otro. Pero estudiar 2 casas completas,
2 formas de secuencia completa de Tai Chi, yo no conozco a nadie. Mm. ¿Dudas, preguntas, consultas, palito, bombón, helado? ¿No? ¿Nada? Dices Sí, que es la Sonia. forma más moderna del Tai Chi. Ah, ya te dije, se me fueron las cabras. Después les digo. Ujú. Eh, que de las tradicionales, no me la acuerdo. Sinceramente no me la acuerdo. No me acuerdo el nombre. Hay veces, es muy gracioso porque hay veces que me dicen estudié con el maestro tal, estudié con el maestro tal otro, estudié con el maestro tal otro. Yo me van a ver mis caras y mi cara es, ajá, ajá. Si ustedes supiesen, casi todos se llaman de la misma manera. Y a uno se le cambia el li por el lin, el otro el han por el shen por el liu, pero todos se llaman más o menos igual. Llega un momento en que en tu cabeza tenés Yan Xuan Wan Li Li Hong Wan Han Han Gong Gong Xin Xin Ling Gi. ¿Cómo se llama? Lin, el maestro Lin. Ah, no mames. Hay 130 maestro Lin. ¿Cuál? ¿De qué época? Sí, es eso, pero bueno. Sí, Antonio. Gracias, maestro. Entonces, bueno, aquí vamos a ver esta forma breve, ¿no? En este módulo. Y en la escuela posteriormente, en qué forma se puede uno especializar, certificar, Oh, etcétera? bueno, es una muy buena pregunta. La escuela es una escuela de disciplinas orientales. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. No, no ha tenido nunca un desarrollo educativo. Cuando hablo de desarrollo educativo, hablo de las pautas educativas generales. Recién este año, eh, con la invitación de, de Harvard a formar parte de la familia educativa por los estudios que se ha realizado dentro de la escuela, eh, recién ahí comencé a ver de manera seria eh, el realizar una escuela de altos estudios. Si bien sí, ya lo tenía pensado, eh, pero es como, por lo menos para mí, en ese momento, cuando empecé a pensar, era como intentar recorrer la muralla china parado de manos. A partir de incorporarme a estas universidades tan prestigiosas, yo ya tengo un desarrollo universitario, tanto en Perú, en Argentina, aquí en México, donde estoy residiendo, eh, y hay varios estudios, no sé si lo han visto o no, pero después lo puedo subir si quieren. La escuela fue invitada a diferentes congresos internacionales médicos a presentar diferentes aspectos sobre el Qigong vinculado directamente a la salud, con todos los estudios que se hicieron a nivel universitario. Hace muy poquito, hace 2 semanas, terminamos de presentar un doctorado en la Universidad de Guanajuato, en Nuevo León. Nuevo León es Guanajuato. A mí me asombró que haya maestros que se hayan puesto de pie a aplaudir la presentación, que fue una presentación predoctoral, ni siquiera es la presentación final, fue la presentación predoctoral y aplaudiendo, y dije, wow, no mames. Disculpen que hable así, es que yo soy muy de entrecasa para hablar, yo creo que ya se dieron cuenta como es mi estilo y prefiero mantenerlo así, porque este soy yo, si no sería una forma diferente de ser yo. Entonces, eh, recién este año me lo planteé firmemente y en concreto. Y la pregunta es muy buena porque
La escuela sí viene haciendo certificaciones y algunas más extensas, otras más breves, ya hace 8 años. No es que hicimos la primera certificación ahora. Ahora hicimos este primer encuentro de coaching y la mezcla o la interacción de diferentes disciplinas que aportan al momento de uno atender un paciente, aportan en observación, en conocimiento, y cada uno de ustedes corresponde que vaya abriendo ese portfolio de oportunidades en cuanto al conocimiento, poder ir, bueno, mira, esto me interesó de tal cosa, yo creo que podría incorporarme a esta cosa o esta otra, y aumentar el Kung Fu en eso. Este año se van a hacer cursos muy puntuales sobre Chinen Chikun, por ejemplo, para los que les interesa el Chinen Chikun, sobre el manejo de órganos, sobre el funcionamiento del chi, cómo se utiliza el chi con aspecto médico, cuáles son los hilos del chi, cómo se mueve un músculo a través del chi, cómo se levanta una persona a través del chi, cómo se cae una persona a través del chi, cómo ese chi puede alterarse, todo visto desde el enfoque médico, ¿sí? Y a partir de, como yo estoy en México, el ciclo lectivo es diferente al de Sudamérica, a partir de mitad de año, más exactamente septiembre, que empieza el próximo ciclo lectivo aquí en México, vamos a comenzar con el instructorado en disciplinas orientales. Va a haber disciplinas específicas dentro de ese instructorado. De hecho, van a ser 2. Uno va a ser en teoría y otro va a ser en práctica. El de teoría va a tener práctica, claramente, pero el de práctica va a tener muy poca teoría porque va a ser un instructorado físico, ¿sí? Y el próximo año comienza la licenciatura. Y todo con el mismo aval y el mismo respaldo, incluso con la Universidad de Pekín de respaldo. Perdón, maestro, ¿la licenciatura qué va a ser de Chinen Chikun? No, licenciatura en disciplinas orientales chinas. Y me imagino que abarcaría los temas que hemos estado viendo ahorita en esta certificación y más. O sea, es Sí, una pero de una manera licenciatura. mucho más puntual, mucho más Claro. extensa. Sí, claro que sí. Oh, qué interesante. Y bueno, eso, hay muchas cosas que yo lo explico de esta manera, es creer o reventar. La información entra al campo y el campo empieza a distribuir esa información. El pensamiento de tener un campo energético, que es un pensamiento muy común dentro de las disciplinas orientales, es como si estuviésemos en la red, en Internet. Subimos un archivo de pensamiento a la red y en algún momento alguien vio ese archivo de pensamiento y conectó con ese pensamiento y se conectó contigo. Es básicamente eso, pero de carácter energético y no de carácter matemático. Y así fueron surgiendo muchas de las cuestiones aquí en mi pequeña escuelita. Ayer justamente hablaba con los alumnos de la octava certificación de estas cuestiones. Les decía que en algún punto tengo cierto temor, no tengo miedo no. Hay muy pocas cosas que me puedan llegar a generar miedo, pero sí temor. Tengo el temor de que no pueda tener esta relación con los alumnos. Y cuando hablo de esta relación con los alumnos, yo voy a dar un ejemplo que es muy claro y concreto. Si ustedes escriben en el chat, o escriben al número de la escuela, o escriben al Messenger, o escriben a la página, el que le va a responder voy a ser yo. A los alumnos de toda Latinoamérica, en los cursos que doy en toda Latinoamérica, respondo yo. No me interesan cursos de 300, 500, 1000 personas, no me interesan. Hay gente que va atrás de eso, pero yo sé que un curso de esas características no me va a poder permitir interrelacionarme con ustedes. A ver, por ejemplo, un ejemplo muy breve. Álvaro ha participado en algunos cursos de la escuela, esporádicamente. ¿Es así o no, Álvaro? Y él cada vez que entra,
creo que tiene la plena seguridad de que, hola, sí, quiero preguntar esto, y aunque no aparezca su nombre, hola Álvaro, ¿cómo estás? Yo ya sé quién es, cómo va tu vida, cómo va esto, cómo va el otro. Tengo, tengo toda esa información guardada en mí de los alumnos que van pasando. Eso no lo quiero perder. Y a eso sí le tengo temor, a que eh, por los respaldos, que crezca en demasía. No lo voy a permitir, realmente, no lo voy a permitir. Lo voy a acotar. Pero, qué sé yo, sinceramente no lo esperaba. No esperaba ser parte de una comunidad de estas características. Y todavía me cuesta hablarlo sin que suene a egocéntrico. Ya los argentinos sonamos a egocéntricos. Es decir, ego y argentino es básicamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que es más importante el argentino que el ego, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, ¿cómo uno no sentirse orgulloso? Si me dicen, a ver, ¿qué diferencia hay entre tu escuela y la escuela que tiene el vecino? No, la mía la respalda Harvard, esa es la diferencia. Pero es cierto. Entonces, ¿cómo no sentirme orgulloso de eso? ¿Sí suena egocéntrico? Sí, muy egocéntrico, pero es hasta que se pueda asentar la información, como en todos los logros que uno va teniendo. Cuando se asiente la información, quizás lo vea desde otro enfoque, pero está tan fresco todo, está tan fresco que me llegue una comunicación de Berkeley, de decir, oh, no mames. ¿Qué onda, cuate? ¿Nos sentamos a tomar unos mates? Y sí, todavía es. Y lo más extraño es que conozcan mi trabajo. ¿En qué momento? Bueno, después sí, ya lo entendí, ya cuando asenté la cabeza dije sí, porque están sus vidas, a las publicaciones internacionales que tienen puntaje, scoring dentro de las universidades, y esas se van a los centros y bla, 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 bla. Así sí lo entiendo conscientemente, pero en el momento emotivo, digo, ¡ah! Y bueno, pero es así como me siento. Y hay veces que me siento así eufórico y hay veces que estoy, ajá. Y hay veces que es al mismo tiempo, ajá. ¡Ah! Sí, iPhone. Sí, Pedro, sí, maestro, es que sí, ahorita hay una tendencia mundial a que las grandes universidades ya entren a este tema holístico, así. que habían estado separados y ahorita ya es una tendencia muy fuerte. La verdad, muchas felicidades por esto que está haciendo y qué bueno que la siga haciendo así muy concreta y muy personalizada como la tiene, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Hay cosas que la gente no sabe. Maestro, pues yo digo que más vale que se la vaya creyendo porque yo ya aquí a todo el mundo le dije que estaba tomando una certificación y que de tal escuela y que estaba respaldada por Harvard y luego me dicen, ¿y ya verificaste? No vaya a ser algo que no es cierto. Sí, ya verificamos todo. Entonces hasta yo no sé los compañeros, pero hasta a uno le parece así como que no es tan creíble pues el asunto. Me Bueno, imagino que para mira, usted es igual, ¿verdad? Es una sorpresa enorme mira lo que me pasó. todo Lo eso que me pasó y tanto en la certificación anterior como en esta. Disculpa que te interrumpa. sí. Me han llegado a decir, bueno, envíeme una copia del convenio en donde usted está relacionado. Yo no te tengo que enviar ninguna copia de ningún Ya sé. convenio, eso es algo privado entre Ujú, mi institución y otras instituciones. No tengo por qué compartírselo a un alumno. Por el ujú, otro lado, pero es cierto, lo estoy haciendo público, es una promoción pública. Y si claro. todos leen todas las cosas, las cuestiones que ha publicado la escuela con respecto a eso, abajo están todos los caracteres que corresponden a los registros de cada uno de los lugares. Entonces, eh, y después están los otros, ¿no? Que ya son los más abusados. Y, y voy a tener que rendir un examen porque a mí lo que me sirve es que diga Harvard, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Porque yo ya sé todo lo que vas a enseñar, pero yo necesito que diga, híjole, ya empezamos así. Pero sí, fue muy brusco el,
hay gente que me ha pedido mi documento. Yo creo que les he mandado a ustedes, a cada uno en el momento en que le envié la información, la copia de lo que va a ser el certificado. Y debajo está la información del registro educativo. Mi registro educativo está en Argentina. Soy argentino, yo me vine a México, vine a turistear, porque es a lo que vine, y me agarró la pandemia. Y en eso que me agarró la pandemia aquí en México, ya me quedé. Y formé familia aquí. Entonces, tengo la escuela, yo ayer se lo comentaba a los alumnos de la certificación, yo tengo mi escuela física en Argentina, la Alsina 1160, y está cerrada, porque yo no estoy ahí. Y aquí ya estoy comenzando a construir la escuela en México, que para los que quieran saber va a estar en Ruta 26, Río Azul, número 34, 35 y 36. Hermosillo, Sonora. Y pretendo inaugurarla dentro de 2 años. O sea, ya estoy primero dentro de Harvard y todavía no tengo mi escuela física aquí. Para mí son cosas que chocan, pero digo, bueno, es así. Y pretendo inaugurarla dentro de 2 años porque lo que quiero es inaugurar una institución que aparte sirva como centro de recuperación para personas sin aspecto económico, sin posibilidades económicas, y que puedan venir a internarse 15 días, 20 días, un mes dentro de la institución y recuperarse físicamente de las cosas que se puedan recuperar, ¿sí? Y dar las enseñanzas de esa manera, y que eso lo solvente la escuela. Porque de algún lado tiene que salir la billulla, como decimos en Argentina. Y bueno, es eso. Es eso. Con respecto a mis antecedentes, yo no sé si ya hice mi presentación. Si yo hice mi presentación, ¿no? Sí, sí. Bueno, me van a escuchar hablar mucho del Luohan porque yo salgo de ahí. No estoy en postura de gran maestro, ni me rapo la cabeza, ni nada por el estilo, y ando rezando por todos lados, porque no es esa la postura. Esa es la postura cinematográfica o de puertas hacia afuera para una demostración, pero la vida de templo es muy normal, aunque no parezca. Lo único que cambia es la vestimenta. Las actividades son las mismas. Las actividades mentales no. Las actividades de atención no. Quizás los atributos de tal o cual ceremonia no son normales para una persona que no está acostumbrada. Pero la vida es vida en cualquier lado. Las necesidades son necesidades en cualquier lado. Bien y el mal de la observación subjetiva o no está en cualquier lado. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el templo? 16 meses. En ese templo, 16 meses. Tuve 4 viajes a China y en total he estado alrededor de 4 años, 5 años en China. Wow. Yo siempre cuento que algo que me pareció muy loco era que cuando tenía salidas, que podía salir del templo a turistear o simplemente a salir del templo, salir del ambiente y volver a ingresar, siempre pasaba lo mismo. Te ven vestido y no sé si lo sabían, pero en China es como, no sé, es como cuando ven aquí en la calle a alguien con todo el uniforme de karate y le dicen, a ver, tirate una patada. Bueno, en China, como ya muchos saben artes marciales, aunque no las sepan, tienen las propias escuelas de sus propias casas, y ven a alguien vestido de monje, ya directamente quieren ir a las manos. Vamos, a ver quién aguanta, a ver quién aguanta. Muy divertido. Me pasó chiquicientas veces, me partieron la madre un par de veces importantes, pero bueno.
¿Qué se le va a hacer? La vida es así. Sin emoción no hay vida. No sé si conocen esta historia que siempre se cuenta, sale mucho de redes sociales, esta historia, que dicen, bueno, quiero vivir 100 años. ¿Y para qué quiere vivir 100 años? No, quiero vivir 100 años para poder vivir la vida. Bueno, perfecto. Tiene que cuidarse en las comidas, no puede tomar alcohol, no puede comer demasiadas grasas. Tiene que acostarse bien temprano, levantarse bien temprano. Tiene que hacer mucho ejercicio, tiene que tratar de regular las actividades emocionales y sexuales porque eso cansa el cuerpo. No coma dulces, para nada. Trate de no tomar café, no tome mate, trate de no comer exceso de carnes, no vaya a fiestas. Y entonces la pregunta es, ¿para qué vivir 100 años? El concepto oriental de equilibrio no es suprimir cosas. El concepto oriental de equilibrio es equilibrar las cosas. Saber que las puntas, los extremos, nunca son buenos. Ni uno ni otro. Llegar todo a un punto medio y tener conciencia de lo que nos está haciendo bien o nos está haciendo mal. Aquí en México yo siempre digo, bueno, si yo sé que comerme 15 tacos va a hacer que después tenga un dolor de hígado que me mate, no dejes de comer tacos. Simplemente observa que no necesitas 15 tacos. Nadie dice que dejes de comer tacos. Simplemente come menos para que no te dañes. Y cuando te sientas bien, vas a poder disfrutar más todavía los tacos. No es malo tomar una copa de vino, tomar un caballito de tequila. Eso no es malo. Lo que es malo es bajarse 2 botellas de tequila de golpe. O agarrar un 24 pack y inyectártelo, básicamente. Eso es malo. Y hacerlo constantemente. Va a dañar mi cuerpo. Va a nublar mi mente. Pero si yo estoy comiendo una carnita asada con mi familia y quiero brindar con un vaso de vino, eso no es malo. Entonces, nos vamos a los extremos con todo. Hacemos una dieta, cortamos todo. Empezamos ejercicio, nos rompemos todos los músculos porque queremos hacer todos los aparatos que hay dentro del gimnasio porque tengo que estar equilibrado. Y me estoy rompiendo todo. Tranquilidad, relax. Mucho relax. Mucho de lo que se perdió. Vivimos locos de una punta a la otra. A mí me encanta porque, y esto lo charlo con otros maestros, digo, yo muchas veces me demoro 5 o 10 minutos. Para todo. Porque me di cuenta que quizás esos 5 o 10 minutos que me sobran dentro de lo que estoy haciendo, lo estoy utilizando para otra cosa. La cantidad de mensajes que me llegan de ustedes, no de ustedes en particular, de ustedes como alumnos, ¿no? De, estoy esperando que me ingresen. Estoy acá hace 5 minutos que estoy esperando y no abren, no abren. Y, ¿dónde está el link? ¿Dónde está el link? Yo digo, pero los links se mandaron ya hace un tiempito. Yo no lo tengo que guardar por ustedes. Si ingresaste al Zoom y dice esperando que se abra la reunión, es tan simple como esperar a que se abra la reunión. O sea, porque alguien reciba 25 llamados al mismo tiempo, no se va a abrir antes la reunión. Simplemente se va a abrir en el momento que se va a abrir. ¿Y saben qué es lo gracioso? De todo eso que pasa siempre con los alumnos, esos alumnos están siempre con cámara cerrada y no participan. ¡Wow! Digo, para eso me chingaste. Y respiro, y son alumnos. Y está muy bien. Esa es la función del alumno. Y la función del maestro es intentar enseñar que eso puede cambiar. Entonces, cuando nos empezamos a relajar, esos 5 minutos son sumamente gratos y aprovechables en el lapsus en que va a comenzar algo para hacer otra cosa.
productiva, sin estar quieto en el pensamiento, ¿qué pasa? 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 Algo está pasando porque no abren. Bueno, hoy me demoré porque estaba terminando de colocar las luces navideñas del techo. O me tiraba del techo de cabeza para abrir rápido, o terminaba de conectar las luces y bajaba la escalera. Y la verdad es que opté por terminar de conectar las luces y bajar la escalera, porque después, si no, creo que no iba a poder abrir. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Ya estamos llegando al final de la reunión del día de hoy. Espero que haya sido sustancial para ustedes. La idea era que conozcan, o el objetivo de esta clase era que conozcan ciertas diferencias y tener cierto marco histórico para que mañana cuando comencemos puedan enfocarse en la parte física sin tener que pensar en de dónde cazzo salió todo esto. ¿Sí? Importante. Durante enero va a haber prácticas abiertas para que ustedes puedan practicar previo a la presentación del examen. ¿Sí? Ya les metí presión con el examen, ¿no? Maestro, yo no sé, tengo como mis dudas respecto. El examen es hasta enero, no es de inmediato. El O sea, examen no es inmediato. El examen, ¿y es diferido de según las materias o cómo está el rollo? el examen se va a presentar antes de fin de año dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Ok. Y van a tener hasta el, creo, si no me equivoco, es el 15 o el 16 de febrero para presentarlo. Ah, muy bien. Estos son exámenes de disciplinas. Los exámenes de disciplinas, hay dos maneras de abordarlos. Te digo en este momento, suponiendo que ya hemos terminado de dar la clase, ¿no? Bueno, Ujú, levántate y hazlo. Así tipo, levántate y anda. No lo ujú, vas a poder hacer, porque las disciplinas requieren práctica. ok. Como somos todos adultos, yo siempre priorizo eso, somos personas adultas, responsables, trabajamos con este tipo de cuestiones. Ustedes van a generar la práctica necesaria y van a arbitrar los medios necesarios para sumar la mayor cantidad de experiencia a lo que fueron aprendiendo. De eso se trata enseñar correctamente. Si termina el coaching y todos te presentan un examen y en ese momento te valoran, yo creo que hay una. Pero es una apreciación. Si no aprueban el examen, tampoco se preocupen. Porque eso lo que significa es que todavía no han madurado con respecto a esa información y lo van a poder presentar después. Oh, muy bien. ¿Mm? Ahora, Gracias. igual va a estar bien jodido el examen. Bueno. Por ejemplo, ¿todos estuvieron en meditación con la maestra Esmeralda? ¿Sí? Bueno, una de las cuestiones del examen es tratar de ubicar a John Kabat-Zinn y hacerle una entrevista. Nada, es broma. Bueno, los voy a dejar descansar y les voy a decir lo que le digo a todos los alumnos. Inhalen, sonrían, observen y disfruten de la vida, porque no importa la creencia que tengan en este momento, lo que es real es que en este momento, en el aquí y en el ahora, esta es la única vida que tenemos. Disfrútenla, sean felices. Nos vemos mañana. Jaula. Hola. Gracias. Muchas Gracias, gracias. hasta mañana. Gracias, hasta Hola. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Jaula. Hola.